Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV aquí en Fresno, California. He titulado el tema de hoy, Hijos perdidos en un mundo sin valores. ¿Y a qué me refiero con hijos perdidos? Me refiero a hijos con crisis de identidad, sin rumbo, sin dirección, sin formación espiritual, sin propósito en la vida. ¿Saben? Las redes sociales, los amigos y la cultura popular bombardean a los jóvenes con ideas que los alejan de los principios bíblicos. Muchos padres viven en conflicto permanente con ellos. Otros optan por la indiferencia y los dejan a su suerte, encerrados en sus cuartos, con sus dispositivos, para que vivan sus vidas inmersas en el uso inadecuado de la tecnología, de las redes sociales, del exceso de entretenimiento que tenemos hoy, lo que conduce a que los jóvenes quieran vivir una vida materialista, sin compromisos, sin responsabilidades. Según un estudio del año 2022, los jóvenes pasan en promedio 8 horas y media al día en dispositivos electrónicos. Lastimosamente vivimos en una era donde las influencias externas superan las enseñanzas de los padres. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de mundo sin valores? Tenemos un mundo que está permeando a nuestros jóvenes, en donde muchos hoy ya no respetan los valores tradicionales. Valores como el amor, como el respeto, como la responsabilidad, la honestidad, la paciencia, la generosidad, la gratitud, el esfuerzo, el compromiso, el perdón, ya no importan para muchos jóvenes modernos. Un informe del Centro de Investigaciones Pew del año 2023 señala que el 60% de los adolescentes creen que la moral es relativa, es decir, que no hay principios absolutos, que tengan que esos principios guiar nuestra vida. Incluso algunos han llegado a menospreciar a Dios, a la fe y a los valores cristianos tradicionales. La psicología moderna y la neurociencia han advertido que los jóvenes criados sin principios sólidos tienen un mayor riesgo de desarrollar comportamientos destructivos. Por eso nos surgen preguntas que queremos desarrollar hoy. Preguntas como, ¿cómo afecta el uso inadecuado de la tecnología, las redes sociales, el desarrollo mental y emocional de nuestros hijos? ¿Cómo afecta el relativismo moral exhibido por estos medios sus vidas espirituales? ¿Y por qué es fundamental la comunicación abierta, franca, clara y espiritual en el seno de la familia para desarrollar en nuestros niños, adolescentes y jóvenes principios y valores? Hoy acudiremos a la ciencia, a la psicología y sobre todo a la Biblia, la palabra de Dios, para encontrar respuestas a estos interrogantes. Y también brindaremos por lo menos 4 soluciones prácticas a estos problemas. Vamos con el primer aspecto que quiero desarrollar con ustedes, la influencia de la tecnología y las redes sociales. Algunos de los efectos negativos más comunes en la juventud incluyen, en primer lugar, desensibilización moral. ¿Y qué es esto? Pues que la exposición constante a la violencia, al contenido sexual explícito, reduce la capacidad de nuestros jóvenes a discernir entre el bien y el mal. Es más, están confundidos muchos de ellos. Llegan a pensar que lo que muchos hacen es normal e incluso bueno. Muchos videojuegos, películas, series presentan altos contenidos de violencia, lenguaje ofensivo, conductas inmorales que no traen consecuencias reales para sus protagonistas y los jóvenes creen que pueden actuar en concordancia con esos comportamientos. Su efecto negativo tiene que ver también con la comparación social y la baja autoestima que esto está generando en muchos jóvenes. Muchos miden su valor de acuerdo a la cantidad de likes que reciben o los seguidores que tienen en sus redes sociales. Las redes sociales son un entorno propicio para que se comparen constantemente. La UNESCO, una organización de Naciones Unidas, apenas hace unos días atrás, destaca que plataformas como Instagram y TikTok suelen mostrar imágenes y videos que promueven estándares de éxito, de popularidad, estilo de vida, apariencia, bellezas inalcanzables. Y esta constante exposición de nuestros jóvenes, adolescentes,
con los estándares que ven, puede llevarlos especialmente a las niñas a compararse con estos ideales, generando insatisfacción con su propia apariencia, con su cuerpo, disminuyendo así su autoestima. El 32% de las chicas adolescentes sienten que no tienen un cuerpo atractivo, se sienten mal con ellas mismas, especialmente cuando usan la aplicación Instagram. ¿Saben ustedes que, por otro lado, en Estados Unidos, un 6% de los jóvenes que reporta pensamientos suicidas, pues se ha atribuido a que esto proviene precisamente del uso de esta red social? Un tercer efecto negativo adicional es la adicción digital. Según la revista americana de pediatría, el 32% de los adolescentes muestran signos de adicción a los dispositivos digitales, lo que afecta a su desempeño escolar y sus relaciones familiares. Se vuelven locos si no tienen en la mano su teléfono, o si se les quita porque simplemente los disciplinan de esa manera. Y un cuarto efecto negativo que quiero destacar de las redes sociales son los problemas de salud mental. El Departamento de Salud de Estados Unidos señala que los niños y los adolescentes que pasan más de 3 horas en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental. Esos problemas de salud mental pues tienen que ver precisamente con la ansiedad, con la depresión y con los pensamientos suicidas. Bien lo dijo hace cerca de 2000 años el apóstol Pablo. Y quiero que vayan conmigo en sus Biblias, o por lo menos sigan la lectura. En Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. Miren cómo el Señor a través de Pablo nos orienta en lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo nos recuerda que aunque algo puede ser permitido, no siempre es beneficioso, especialmente si nos esclaviza o nos aleja de Dios. Aunque las redes sociales son una herramienta útil para difundir mensajes buenos, para el aprendizaje y para la comunicación, cuando se usan sin control pueden generar dependencia, ansiedad, comparación social, como ya lo vimos, y exposición a contenidos dañinos. La pregunta surge es, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos de los efectos negativos de la tecnología y de estas redes sociales? Yo quiero compartir con ustedes algunas ayudas que podrían ayudarles. Querido padre que me escuchas, abuelo que me escuchas, tío que me escuchas, establece límites para el uso de la tecnología. Por ejemplo, en la casa ustedes podrían definir que hayan áreas en donde no hay tecnología. Esa puede ser la mesa del comedor. Ok, si se sientan a comer, nadie trae sus teléfonos celulares. Horas sin tecnología, como por ejemplo las horas de dormir, en las que nadie usa el teléfono, incluidos papá y mamás, dando ejemplo. Y yo recuerdo que esto lo hacía con mis hijas cuando estaban más pequeñas, eran adolescentes, los teléfonos dormían en el cuarto de papá y mamá y todos a dormir. No cometa el error de cruzar la puerta usted después de que llega del trabajo, en medio de una conversación telefónica o mirando el teléfono, y entonces sus hijos lo están viendo a usted haciendo esto, pues van a imitar sus mismas acciones. Por la mañana cuando se levanta, si es que tiene usted que mirar redes sociales o tiene usted que mirar por su trabajo el correo electrónico, levántese media hora antes que sus hijos, revise lo que tiene que revisar, pero luego preste atención a los miembros de su familia hasta que usted salga por esa puerta. Si lleva a los niños a la escuela, evite usar el teléfono cuando vaya de camino a la escuela, ya que este es un buen momento para conversar con ellos. Profundizaré sobre esto de la tecnología en el siguiente programa, con más detalle. El segundo aspecto que quiero destacar hoy es otro desafío que tienen los padres. Además del uso inadecuado de la tecnología, está el relativismo moral. ¿Y qué es eso? Bueno, relativismo moral es una corriente filosófica que plantea que no existen verdades absolutas, sino que cada individuo, cada cultura define lo que es correcto, lo que es incorrecto según su propio contexto y sus valores personales. Esta idea ha permeado profundamente la mentalidad de las nuevas generaciones, promoviendo frases populares como haz lo que te haga feliz. Mi verdad es diferente a la tuya. No sé si han escuchado frases como esa a nuestros chicos. Pues eso es el relativismo moral y afecta la toma de decisiones de las personas, afecta el bienestar de las personas. Y quienes actúan de acuerdo a esta corriente filosófica se vuelven egoístas, se convierten ellos en la principal prioridad, quieren que las cosas se hagan a su manera y se pierde la responsabilidad social y se olvida la responsabilidad en los demás.
Quiero mostrarles algunos ejemplos que ilustran esto del relativismo moral. Miren, por ejemplo, el trabajo y el relativismo moral. Hay un fenómeno que se denomina hoy abandono silencioso, donde los empleados hacen lo mínimo indispensable de trabajo en una empresa porque como según ellos la empresa no los beneficia directamente, pues no tienen por qué ser leales a ella. Este problema hoy afecta por lo menos al 50% de los trabajadores jóvenes en los Estados Unidos. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice el Señor: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La palabra del Señor nos está mostrando con absoluta claridad que el trabajo es un privilegio que Dios nos da y que el trabajo es para obtener los recursos necesarios para consumir el alimento diario. Y si alguien no quiere trabajar, no quiere ser responsable, pues que no coma. Miren, por ejemplo, otro asunto que quiero destacar es el tema de las mentiras y el relativismo moral. La gente miente para obtener beneficios pequeños, como evitar una multa de tránsito, conseguir un descuento. Eso no son cosas graves y quieren justificar todo con pequeñas mentiras. Y si tú no mientes, pues eres el único que pierde. Pero la Biblia dice algo totalmente diferente. La Biblia dice que debemos tener principios férreos. Miren lo que la palabra de Dios plantea en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el versículo 44. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Cuán maravilloso el Señor nos advierte de quién y quién es el originador de la mentira. Juan 8, 44. Aquí estoy con ustedes. Dice Dios en su palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Según lo anterior, quienes practican la mentira son llamados hijos del diablo. Pero los hijos de Dios no practicamos la mentira, ni la justificamos. Ahora, no obstante, podemos decir que todos en algún momento hemos mentido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que debamos convertir la mentira en un hábito. Así que no más mentiras blancas. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. No más mentiras para lograr que nos rebajen impuestos o lo que sea. No, 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 no. Debemos hacer lo correcto. Otro ejemplo claro es el tema del matrimonio y el relativismo moral. Esto ha generado un aumento en las tasas de divorcio sin precedentes y ha generado relaciones inestables. Allí los que creen en esto dicen, bueno, mira, somos una pareja y vamos a establecer nuestras propias reglas sin un marco moral absoluto. Lo importante es que los dos estemos de acuerdo. Y entonces allí hacen prácticas terribles, como intercambios de pareja, hay infidelidad, se daña la estabilidad. Según una investigación del año 2022 del Centro de Investigaciones Pew, el 45% de los adultos jóvenes consideran que el matrimonio es una institución obsoleta. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Qué lindo dejarnos guiar por la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Noten cómo Dios es el que realmente nos da las líneas para tener una moral correcta. Y dice la palabra del Señor, allí en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren, esto es como cuando tú vas conduciendo en la carretera. Si tú te mantienes dentro de los carriles, vas seguro. No vas a chocar con los carros que tienes al lado, no te vas a ir a un precipicio. Pero cuando tú no tienes leyes que puedan regir tu caminar y tu avanzar por la vida, no tienes reglas morales, pues cometes estos errores. Eso es lo que el relativismo moral está produciendo en el mundo. Con respecto a la familia, por ejemplo. Mientras que antes existía un consenso general sobre la estructura familiar basada en la unión de un padre, una madre y que hubiese hijos, hoy en día muchos argumentan que cualquier modelo es válido para hacer familia. Un hombre se casa con 2 mujeres y vive con las 2 y eso es una familia. Entonces, ahora ya no se necesita, se pueden vivir incluso en parejas del mismo sexo y eso es una familia.
y hemos distorsionado el concepto de familia. Claro, esas son uniones, pero no podemos llamarla familia porque hay un concepto bíblico para ello. Esto ha dado mucho debate, incluso que hasta en documentos oficiales se está quitando la palabra padre y la palabra madre para poder de esta manera imponer una visión distorsionada de lo que es la familia realmente. Dios estableció la familia desde el huerto del Edén. Allí se le dio la orden a Adán y Eva que procrearan, que trajeran hijos al mundo. También en su palabra hay directrices claras en cuanto al hogar como el principal centro de enseñanza para brindar a los hijos instrucción, orientación y guía para sus vidas. Y se necesitan esas dos figuras, la figura paterna y la figura materna, para que se pueda vivir de la mejor manera y los hijos puedan tener esos modelos a seguir. Efesios el capítulo 4, Efesios 4, Efesios 6, el versículo 4. Efesios capítulo 6, el versículo 4. Dice Dios en su santa palabra, el apóstol: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben ustedes que necesitamos que los hijos aprendan normas, disciplina y que puedan ser guiados con la palabra del Señor? Abre la Biblia, muéstrales a ellos que lo que tú dices no son caprichos tuyos, que es lo que Dios dice en su palabra. Los hijos entenderán mejor cuando tú usas un escrito está que tus propias palabras, porque es más fácil creerle a Dios que a ti mismo. A veces los hijos rebeldes necesitan mostrarles que es Dios quien lo dice. La vida espiritual y el relativismo moral es otro elemento claro. Miren que hay frases que muchos jóvenes están repitiendo por ahí. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Déjame hacer las cosas espirituales como yo pienso. Muéstrale en la Biblia. Lo que es pecado para ti no lo es para mí. Todo esto ha llevado a muchos a que vean la vida espiritual como algo flexible, subjetivo. La Biblia enseña, mis queridos, que es importante tener una relación diaria con Dios. Hay que hablar todos los días de Dios en el seno de la familia. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a mirar el versículo 6 y el versículo 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Noten cómo Dios nos orienta al respecto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción espiritual no puede limitarse solamente al templo, no puede limitarse a momentos aislados o a la recepción de sábado o simplemente a alguna reunión espiritual. No, debe ser diaria en el hogar. Cuando nos despertamos, antes de acostarnos, al ir en el carro, al ir en el taxi, al ir en el transporte. La tarea como padres es la de sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, nietos, sobrinos. Tenemos que hacerlo día tras día. De lo contrario, ellos van a caer en la trampa de este mundo. Necesitamos a ti que te hablo, hijo, hija, adolescente, joven que me escuchas. Dios te invita a cambiar tu manera de pensar a la manera de Dios, no a la manera del mundo actual. Y para ello quiero también llevarte a otro texto de la Biblia muy importante. Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, 2. Miren lo que Dios dice en su palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y solo se renueva cuando dejamos que la palabra del Señor cambie nuestras vidas. Dios lo dice, lo voy a poner en práctica. Un último aspecto que quiero destacar es la falta de comunicación en las familias. La falta de comunicación en las familias crea distancia emocional. Miren, el 75% de los adolescentes consideran que sus padres no los entienden. El 60% de los adolescentes afirma que no sienten confianza para hablar con sus padres sobre sus problemas. Por eso es importante dialogar. La palabra del Señor así lo muestra. Santiago capítulo 1, versículo 19 habla de eso. Y quiero que miremos ese texto, Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse.
Nuestros jóvenes necesitan ser escuchados, nuestros niños necesitan ser escuchados. Ellos tienen tanta comunicación que les está llegando a través de sus dispositivos, tanta influencia negativa del mundo, hay tanta sobreexposición a ideologías incorrectas y somos nosotros los encargados de poder sembrar los principios bíblicos en ellos. Las conversaciones que tienen con sus amigos, tú no las conoces. Ellos deben entender que hay conversaciones incorrectas que deben evitar, pero que las conversaciones con sus padres, si son con amor, con cariño y con principios bíblicos, deben acatarlas también. Eso es lo que la palabra del Señor muestra. Los adolescentes que tienen conversaciones diarias con sus padres son menos propensos a involucrarse en drogas, en promiscuidad sexual y en violencia. Y es importante que tengamos que nuestros hijos no se pierden en un solo día o de un día para otro. Se pierden cuando nosotros como padres dejamos de guiarlos. Quiero entrar en la parte final y presentarles 4 soluciones prácticas para guiar a nuestros hijos en este mundo sin valores. A pesar de que hemos visto los desafíos que tenemos, la Biblia ofrece un camino. Número 1, orar por tus hijos. La oración de un padre tiene un poder inigualable en la vida de sus hijos. Ore con ellos y por ellos. Estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre, desafíos, tentaciones y peligros. Toma tiempo para orar. Isaías 54:13 habla de que Dios quiere enseñarlos, pero ellos tienen que ser sensibilizados. Isaías capítulo 54, versículo 13. Miren cómo habla el Señor en su palabra. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Nuevamente el Señor insistiendo en esto. Un segundo elemento que quiero destacar, además de orar, es el poder del ejemplo. Miren, el ejemplo de los padres es una semilla que germina en el corazón de los hijos. Ellos necesitan aprender cómo sus padres enfrentan la adversidad, cómo tratan a los demás, cómo muestran amor, cómo practican la fe. Lo más maravilloso que a mí me pudo pasar en la vida fue ser padre, porque eso me obliga a ser ejemplo, me obliga a cuidarme de hacer cosas malas. El 89% de los jóvenes que abandonaron la fe, que dejaron la iglesia, provenían de hogares con baja formación espiritual. Hogares donde no se hacía el culto, donde no se cantaba, donde no se iba a la iglesia o se le prestaba poca importancia al ir a la iglesia. Necesitamos educar a nuestros hijos con valores sólidos desde la infancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Y ustedes dirán, bueno, ¿usa usted mucho la Biblia? Claro, aquí están todos los consejos para tener hogares exitosos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando los niños crecen en un ambiente donde se les inculca el amor, se les inculca honestidad, respeto a la fe en Dios, todos estos valores, pues son niños que en la adultez van a precisamente, como dice la palabra del Señor, a tener esos valores como parte de su vida. Necesitamos entender que muchos de ellos se equivocan porque les faltan estos valores en su formación. Pero ya hemos visto la importancia de orar, ya hemos visto la importancia de poder ser un ejemplo para los hijos, y si nosotros no enseñamos esos valores a nuestros hijos, pues el mundo lo va a hacer por nosotros y a ustedes no les va a gustar ver esos resultados. Este consejo bien interesante, cenar en familia. Para recuperar la comunicación y el tiempo en familia, la psicóloga Ann Fischel, investigadora de Harvard, recomienda que el cenar en familia es fundamental. Y lo interesante es que Dios así lo presenta en su palabra. Quizás han leído Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación personal que Cristo hace a que tengamos a tener comunión con nosotros, pero también resalta la importancia de compartir momentos significativos alrededor de la mesa en el contexto familiar. La cena es un momento importante donde todos los miembros de la familia se reúnen sin presiones de tener que salir temprano. Eso no se puede hacer en el desayuno y quizás en el almuerzo porque no están todos, pero la gran mayoría está en el momento de la cena. Compartan, hablen sin tecnología, sin celulares y formen en valores allí. Queridos, hoy hemos visto 3 desafíos que enfrentan los padres. El uso inadecuado de la tecnología, tenemos estos problemas como el relativismo moral, pero Dios nos ha dado soluciones a través de sus palabras. Pongámosla en práctica. No te pierdas el próximo programa de Cómo Vivir la Vida. Que Dios te bendiga. Dios te guarde.